Estimados amigos, muy buenas tardes. Nuevamente desde la ciudad de Querétaro, en nuestro estado del mismo nombre, el Oso Flaco trae para todos ustedes, con mucho gusto, el inicio de una serie de pláticas a la que he titulado Paladines de la Libertad en Hispanoamérica. En este primer capítulo vamos a tratar el caso de uno de los más grandes héroes, de los más grandes cerebros que ha dado nuestro país, y en particular el ideólogo de la guerra de independencia. Un hombre por demás preparado, un hombre multifacético, un hombre de gran carácter, y para presentarlo voy a leer un fragmento del documento que fue publicado, en donde don José María Morelos agradece a sus seguidores y a los fieles a la causa. Se inicia diciendo: ciudadano don José María Morelos, siervo de la nación, rosal del Supremo Congreso, generalísimo de las armas de esta América septentrional, por voto de la mayor parte de sus provincias. No necesita mayor presentación y continuamos. Haciendo un breve examen del contexto en donde se desarrolla nuestra historia, diremos que el siglo XIX fue el periodo sin duda más turbulento en la historia de México y del continente americano, puesto que gran parte de la región estuvo involucrada en procesos de independencia. Estas acciones tuvieron graves repercusiones políticas, sociales y económicas, así como en lo que se refiere a la identidad cultural. Identidad que los pueblos de la América septentrional y de muchas otras latitudes de este globo terráqueo estaban buscando, y pretendía constituirse a partir de nociones que trascendieran al nuevo Estado nacional. Podríamos decir que sin duda Morelos es un caudillo, un líder, un guía, un tlatoani único en su clase. José María Morelos y Pavón, héroe civil y militar de la lucha por la independencia de nuestro México, que en ese momento aún se llamaba Nueva España, y que una vez muerto Hidalgo, la figura del primer caudillo fue rápidamente marginada, ocupando su lugar este sacerdote que había sido en algún momento su alumno, tanto en el colegio de San Nicolás como en el seminario. Ciertamente Morelos, amigos míos, fue el único militar de nivel educativo superior en una época en la que los coroneles de las fuerzas realistas arrasaban grandes extensiones geográficas. A Morelos le resultó obvio que si España era una potencia, no era por las luchas que los ciudadanos llevaban a cabo para alcanzar su independencia, pues obviamente existía una corona absolutista. En este caso, primero la de José Bonaparte, el hermano de Napoleón, que robaron la corona para constituirse en la máxima autoridad, dejando de lado a Fernando VII. Y no olvidemos que los primeros movimientos independentistas
incluyendo a Morelos en la primera fase de su lucha, buscaba ensalzar la figura de Fernando VII e incluso traerlo a gobernar desde esta Nueva España. Bien, ¿en qué se fundamentaba el poder absoluto? Por eso es absolutista el tipo de gobierno en el derecho divino. España otorgaba las libertades a sus súbditos que correspondían a la época ilustrada que vivía Europa, por lo que nuestra independencia debería ser producto de las bondades naturales, incluidas las divinas, de nuestra nación. Y si eso era así, por un lado se entendía como una señal del destino manifiesto de la nación. Este destino que estaba significado y permitido por el poder divino. El poder divino y el derecho no era una concesión del rey. El rey tan solo era un administrador de ese poder divino. Y Morelos, como un creyente de la fe cristiana católica, como un hombre doctorado en teología, bachiller en filosofía, sabía perfectamente que lo que pugnaban las testas coronadas de Europa, agenciándose el derecho del gobierno de sus pueblos, era tan solo no le quiero llamar muy feo, pero un fraude, porque si bien ellos argumentaban haber recibido la autoridad de la mano de Dios, en realidad solo eran administradores. Y esto es lo que anima a este hombre, a don José María Morelos, a reclamar ese derecho divino y entregarlo en manos de los habitantes de esta nación. Decíamos hace un momento que era un hombre letrado, un hombre por demás ilustrado, que tiene la capacidad de pensar y emitir documentos de gran valía. En su labor epistemológica ha sido subvalorado y queda mucho, como lo encontré en las diversas fichas bibliográficas que revisé, eh, conocer documentos y sobre todo cartas que él compartía con sus correligionarios. De entre las más conocidas de este hombre, tenemos desde luego Los sentimientos de la nación, que es su carta legado, su carta de presentación ante la nación, ante los pueblos, ante las autoridades, pero también ante ese poder no ostensible que lo guiaba desde el fondo de su corazón por ser un adepto a la luz mayor, al arte real, como veremos más adelante. Estos sentimientos de la nación es uno de los más famosos documentos que se atribuyen al sacerdote, presentado el 14 de septiembre de 1813 ante el Congreso de Chilpancingo. Este documento está plasmado con sus ideales y propuestas
para la organización política y social de lo que hoy llamamos México, y que es en el siguiente documento, el Decreto Constitucional de la América Mexicana, en donde por primera vez a la Nueva España se le llama México. El segundo documento, continuo, es el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana o de la América Septentrional, también conocido como la Constitución de Apatzingán. Fue promulgada esta el 22 de octubre de 1814. Ahí no es que se haya ido un 2, es la ficha bibliográfica número 2 de donde saqué este documento. Esta constitución fue un importante esfuerzo de Morelos y de sus seguidores para establecer un marco legal para la nueva nación independiente. Su correspondencia, variada, abundante, y los partes militares que rendía a sus correligionarios, le dio el carácter de una mente preclara, de una mente que merecía ser no solamente leída y escuchada, sino también seguida. Principalmente los más cercanos a él, don Ignacio López Rayón, abogado, Carlos María Bustamante, también abogado, y sus cartas y partes militares que ofrecen una visión detallada de las estrategias y tácticas utilizadas por este hombre durante la Guerra de Independencia. ¿Cuándo fue esto? ¿Cómo fue que se dio? ¿Dónde se dio? Bueno, pues aquí es donde me permito, amigos míos, eh, llevarle la contraria a esa historia oficial de nuestro país, tan traída y tan llevada, y que fue creada por los ideólogos de la posrevolución mexicana, bajo el mando de los gobiernos procomunistas de Lázaro Cárdenas y de Plutarco Elías Calles. La independencia de México es el, no un movimiento, el movimiento social y político armado que inició el 16 de septiembre de 1810 en la Nueva España y que culminó con la autoproclamación del Imperio Mexicano el 27 de septiembre de 1821. Ojo, la independencia no se dio ni se dictó el 16 de septiembre, o el 15 en la noche, o el 16 en la madrugada, como nos han hecho creer. La independencia es o el movimiento de independencia es una guerra que comienza ese día y que 11 años después y unos cuantos días es cuando, a través de la emisión del acta de independencia del Imperio Mexicano, que se ve culminado. La revuelta independentista fue un movimiento social, militar y político encabezada por criollos y mestizos en contra de los monopolios, la esclavización de los indígenas. No es una casualidad que tanto el padre Hidalgo como el padre Morelos, así como en el plan de Iguala, don Agustín de Iturbide, den por terminado y obligatorio la servidumbre y la esclavitud. El único siervo de la nación es don José María Morelos y Pavón.
todos los peninsulares con cargos políticos y económicos que se autodeterminaron para ocupar el poder y que hasta entonces habían desempeñado, quedaban sin efecto. La razón es el derecho divino que da la libertad a los pueblos. Esa ideología masónica que don José María Morelos predicó desde o dio a conocer desde sus inicios como luchador, y que velada en un principio y totalmente abierta durante el Congreso y posterior Constitución de 1814, es cuando se da por primera vez el caso de dejar de lado a la monarquía borbónica de Fernando VII y partió a la soberanía de la Nueva España, inclusive para mantener el sistema colonial vigente del siglo XVIII en la actual California. Durante estos 11 años de guerra que vivió México en busca de su independencia, la masonería como organización jugó un papel muy relevante, ya que la mayoría de los líderes que intervinieron, no estoy diciendo que todos, ni son todos los que están, ni están todos los que son, como siempre que hablo de masonería, aprovecho para hacerlo patente. Muchos de ellos, ahora solo mencionaré a unos pocos: don Miguel Hidalgo y Costilla, cura, sacerdote católico también. A él se le ha dado el nombramiento del padre de la independencia. Eh, Algún día lo discutiremos con más calma. La historia oficial fue la que le dio ese nombramiento. ¿Por qué? Pues porque no convenía que el otro extremo, Agustín de Iturbide, que fue quien verdaderamente terminó el movimiento, y que no era perteneciente a esta institución, esta gran, augusta, llamémosla institución, ocupara ese lugar. De don Miguel Hidalgo tampoco se tiene una prueba fehaciente. Lo menciono porque en la bibliografía que consulté aparece él. Sin embargo, don Juan Antonio Mateos, en su libro La masonería en México, menciona que no hay ningún documento, que no hay algún documento que compruebe la pertenencia de Hidalgo a esta sagrada institución. Sin embargo, todos los que sí eran, lo reconocieron como jefe, lo reconocieron como líder, y tenemos enseguida a la personaje que nos ocupa este día y que fue el otro líder fundamental de la lucha. Morelos sí perteneció a la orden y jugó un papel crucial como estratega militar, pero también como estratega político. El capitán Ignacio Allende y Unzaga. Este capitán del ejército español, comandante del regimiento de dragones de la Reina, se unió al movimiento independiente. De hecho, creo que su papel era en los hechos más importante que el de don Miguel Hidalgo. Sin embargo, aceptó ceder esa jefatura debido al gran arrastre social que tenía el cura Hidalgo. Tenemos a Vicente Guerrero. Guerrero fue uno de los más importantes líderes militares durante la guerra y continuó luchando hasta lograr, al lado de Agustín de Iturbide,
la independencia, que nos han hecho también creer que fue Guerrero quien terminó la independencia. Eso ya se los tengo más que comprobado y que cuando tengamos la plática nuevamente este año de el plan de Igual, veremos quién es quién en realidad. No haciendo a un lado a Guerrero, pero tampoco ensalzándolo por algo que él mismo, en su dignidad de hombre cabal y de masón, hubiera rechazado el nombramiento como único héroe del final de la independencia. Don Vicente Guerrero, según tengo documentado, se inicia en la independencia, perdón, en la masonería, en 1824, cuando don Joel Poinsett llega a nuestro país como ministro plenipotenciario del gobierno de los Estados Unidos y establece en nuestro México el rito yorquino. Al igual que Guadalupe Victoria, primer presidente de México, líder insurgente y destacado miembro de la masonería, también del rito del York y posteriormente del rito nacional mexicano. Doña Leona Vicario, al igual que la madre de don José María Morelos, fue miembro activo de la masonería, aunque ella no fue militar, pero apoyó activamente con acciones de sabotaje, con acciones de distribución de prensa revolucionaria, con acciones de espionaje a su marido, don Andrés Quintana Roo. Esto no lo dije yo, lo pueden ustedes consultar en históricojurídicasunam.mx. El ideario de Morelos. En 1814, este sacerdote rebelde y militar citó: tiemblo al considerar que Dios es justo y que su justicia no puede dormir siempre. Y más adelante explica: no quiero unirme a tantas justas quejas de nuestros oprimidos pueblos. Lo que podré manifestarles serán los múltiples peligros a los que se han expuesto y elogiar, sus excesas virtudes. Pero ¿de dónde viene don José María? Nos lo han mencionado como mulato, como mestizo, como indio náhuatl. Tengo aquí un libro que me acaban de regalar, ya no supe dónde lo dejé, en donde nos dice que fue indio náhuatl y, bueno, su nombre completo era José María Teclo Morelos y Pavón. Él nació en Valladolid el 30 de septiembre de 1765 y como muchos de los grandes hombres no se ponen de acuerdo. Hay quienes dicen que no se sabe la fecha, hay otros que narran el 30 de septiembre o los primeros días de octubre. Lo que es bien cierto, y estoy de acuerdo con ello, es el calendario oficial de fechas patrias en donde menciona el 30 de septiembre de 1765, basado y comprobado en la fe de bautismo que les mostraré un poco más adelante, en donde también les doy una gran sorpresa a todos los que fuimos, pues llamémosle, educados en la historia oficial de México. En ese momento, Valladolid era la cuarta población más importante jurídicamente en el mundo hispánico, una ciudad muy culta, llena de
instituciones de educación superior, como el Seminario Tridentino, donde estudió Morelos, como el mismo Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Y al nacer le fue impuesto el nombre a Morelos, o sea, el nombre de José María Teclo, en honor al compadre y único y inseparable amigo de su papá. Fue, ojo, hijo de dos por aquel entonces maestros masones, Manuel Morelos y Robles, originario de Sindurio, y María Guadalupe Pérez y Pavón, Tapatía. El lugar donde nació fue la casa de salud que podemos ver aquí a la derecha, que la Orden de San Agustín, sus siglas son Orden Sacerdotes Agustinos, Orden Sacerdotal Agustiniana, administraba a espaldas de su templo. En la parte del fondo pueden ustedes ver la edificación del templo de San Agustín en la ciudad hoy Morelia, antes Valladolid. Pero vamos poniéndonos de acuerdo. ¿Pérez o Pavón? En el apellido materno, el cual Morelos empleó antes que el paterno de su madre, rindió tributo, ojo, a la gran tenida madre de logias constitucionales de Valladolid, localizada en el camino de Morelia a Guadalajara, en el rancho o presa de los Pavones, que era la región donde la familia de su madre tenía posesiones de tierras y haciendas, perteneciente a la Rezana, que es considerado como este lugar, como el origen de los masones en México. Uno de los cuales, que nos da este dato, fue Fray Melchor López Navarro, marqués de Croix, que fue protector de su familia, virrey. Aquí les muestro tanto la transcripción como el manuscrito de la fe de bautismo del niño Josep María Teclo, quien en la ciudad de Valladolid, esto está escrito en castellano de la época, obviamente no corresponde a la ortografía actual del español. 4 días del mes de octubre de 1765. Yo, el bachiller, don Francisco Gutiérrez de Robles, teniente de cura, exorcicé solemnemente y puse óleo bautismal y puse santo crisma a un infante que nació el día 30 del mes pasado, o sea, septiembre, y al cual lo resalto en amarillo, puse por nombre Josep María Teclo, hijo legítimo de Manuel Morelos y Juana Pavón, ambos españoles. No hay mulatos, no hay indígenas, no hay mestizos. Fueron padrinos Lorenzo Cendejas y Cecilia Sagrero, a quienes hice saber su obligación y para que conste, lo firmé. Bachiller Francisco Gutiérrez de Robles, y viene su rúbrica, misma que podemos ver en el documento manuscrito del lado derecho. Tampoco lo dije yo, amigos míos, no lo inventé. Pueden localizarlo en la dirección www.michoacanhistórico.com con el diagonal fe de bautizo de José María Morelos. Ni modo que sea truco.
Oye, pues nos narra que la historia oficial dice que era un muchachito pobre, huérfano, iletrado, con muchos problemas. Para empezar, si hubiera tenido ese origen que menciona la historia oficial, vamos a empezar porque no hubiera podido tener el derecho a ser admitido en el seminario ni en el colegio de San Nicolás. ¿Por qué? Porque eso estaba reservado a los peninsulares y a los criollos, nada más. Aun cuanto la cuantía y el monto del patrimonio de sus padres no ha sido debidamente documentado, se puede inferir que el patrimonio de sus padres y sobre todo de su madre, dueña del 50% de la fábrica de mosaicos de Valladolid, le permitió al joven Chema, José María, disfrutar una vida cómoda en ese sentido. José María tuvo 4 hermanos: Agustín, Juan, Gabriel y María Guadalupe. Su padre, de su primer matrimonio, había tenido otros 9 hijos. E inicia su vida. La crianza de este hombre está íntimamente relacionada con las circunstancias familiares y el contexto social. Un aspecto importante es la socialización en la familia, que no corresponde a un acto individual. Esta familia, como las familias mexicanas en los siglos XVII y XVIII, asume la transformación debido a la implantación del modelo eurocentrista para la administración de España y de sus colonias, lo cual produjo un socavamiento cultural. La vieja casta feudal disminuyó. Los hombres ricos del virreinato fueron, eh, fueron yendo hacia abajo, cayendo en desgracia económica, y esto contribuyó a que la estabilidad del sistema de dominación en combinación con la ideología civil se fuera hacia abajo. De esta forma, el hijo primogénito de la familia Morelos, Pérez y Pavón, siguiendo el modelo de su abuelo que era dueño de tierras, de haciendas, era un hombre rico, sería el encargado oficial de todas sus responsabilidades al ausentarse algún otro miembro de la familia. Sin embargo, nuestro hombre escucha el llamado de Dios. En 1788 emprendió su camino hacia la Universidad de San Nicolás para estudiar su bachillerato en filosofía, especialidad que le costó muchísimo trabajo y que seguiría al final de 15 meses sin haber dormido lo suficiente para descansar su mente. No ejercía, era un hombre serio, introvertido por demás, no ejercía la conversación nunca nada superfluo. Come de todo un poco y es gran aficionado a la música, aunque no acomete la goliche en su guitarra. Le gusta mucho el teatro y el baile. No lo han visto jamás jugar. Eh, Algo de esto se me viene a la mente ahorita los gustos y las costumbres del padre Hidalgo, y pues al parecer no hay mucha coincidencia. Le gusta mucho el teatro y el baile y no lo han visto jamás jugar. Tiene por aficiones superiores a todas sus hermanas y parece que trata de pintar la divina y benévola filosofía como su última conquista. Ya presbítero, Morelos inició 6 años después su ingreso al seminario mayor, al seminario tridentino, segundo establecimiento después de San Nicolás, educacional en Valladolid. Siendo muy pequeño de edad, por lo tanto, aún un crío, las relaciones mantenidas entre miembros de su familia
sería natural una pronta relación probablemente con las autoridades religiosas, ya que habitualmente visitaban su casa, entre otras personalidades, el obispo, el arzobispo de México, el, y las autoridades civiles y militares que de otra manera, si él hubiera tenido otro origen como el que nos sugieren en la historia oficial, pues no hubiera podido hacerse. Y viene el llamado a las armas. Ya ordenado sacerdote, ya siendo cura, deseoso de unirse con Hidalgo para cooperar en la guerra de independencia, volvió a ponerse en contacto con los comandantes insurgentes de Zitácuaro, su ciudad natal, y con Manuel Sánchez y con el padre Fernando Marocho. Este nombre me suena y me recuerda mis años de vivir en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, en donde la callecita que va de Avenida Revolución hacia el Lienzo Charro se llamaba precisamente así, Padre Marocho. Esto le costó hostigamientos un año después, cuando fue amenazado con prisión. A pesar de esto, el cura logró librarlo, manteniendo congraciarse o intentando congraciarse con el comandante general de Izúcar, ahora llamado de Matamoros, quien no estuvo de acuerdo con su encierro en la villa de Tlayacapan, cercana a la ciudad de Cuautla. Pero ¿en qué momento se da todo esto? En 1799 fue nombrado cura de Carácuaro, donde permaneció hasta 1810. Don José María Morelos y Pavón busca al cura Hidalgo a través del padre Marocho y se entrevistó con él el día 20 de octubre de 1810. Este encuentro tuvo lugar en el camino de Charo a Indaparapeo, en el estado de Michoacán. Morelos, al enterarse del levantamiento iniciado por Hidalgo el 16 de septiembre de ese mismo año, fue en busca de su antiguo rector en el Colegio de San Nicolás para ofrecerle sus servicios. Hidalgo lo recibió como su lugarteniente, sabiendo de su capacidad y de su grado de estudios y de preparación, y preparándolo para continuar el camino del movimiento en caso ya sea de su falta o en caso de estar alejado del movimiento por las acciones propias de la guerra. Me voy a permitir compartir con ustedes lo que es un resumen, un gran resumen, me refiero a muy resumido, el perfil sociocultural y físico, ¿por qué no?, del padre Morelos. Lo primero que llama la atención es su figura, las características con las que cuenta su fisonomía. Desde el aspecto más físico, era de mediana estatura. Para esa época, mediana estatura andaría entre el 1,60. Erguido, de tez blanca, ojos cafés, nariz ancha, floja y cara medianamente ovalada, con dientes buenos, pero ante todo, con un gran porte de dignidad. Es increíble que pueda sostenerse y ser el jinete de su caballo con la cantidad de heridas de diversa consideración que había recibido. Todo su cuerpo estaba marcado por las heridas de combate. Aunque haya parecido algo necio, era terco, con llevar a cabo el cerco de cerca de 700 hombres sobre una plaza con defensa triple respecto del ejército que él tenía, muestra su gran temple, su espíritu y su gran fe. Pero dentro del perfil
de nuestro homenajeado, amigos míos, no podemos dejar de lado sus valores, la axiología en la cual fundamentó su legado filosófico. Además de la organización que Morelos quería dar a las directivas a través de la legislación del Congreso, formuló también ideas integrales o principios en las que se basaban aquellas. No se limitó a exponer sus ideas, sino a darles forma, a darles contexto, a darles ese valor que solamente un experto en epistemología puede hacer. Soberano, por gracia de Dios, soberano es el pueblo, subordinándose pues a su fuerza y capacidad de iniciativa e intervención en el origen mismo de toda colectividad. Decía, del pueblo surgen y habrán de surgir normas permitiendo la convivencia práctica y las autoridades administrándolas y responsabilizándolas en su gestión. Es por eso que dentro de sus valores rechazó el nombramiento que le habían dado de Su Alteza Serenísima para entregarse únicamente como siervo de la nación. De doctrina clásica, la aplicación que le da Morelos conlleva de inmediato posiciones revolucionarias, reemplaza por igual a los orígenes del poder político que niega a las poblaciones y a las comunidades autóctonas el derecho extranjero a dotarse de ordenamiento social e ineptas para ser talladas en otra persona por el pueblo, sobre el pueblo. Él defiende el valor social y político de que los llamados gobernantes en realidad deben ser los administradores únicamente de la responsabilidad que se les ha dado. El mando está en el pueblo. El mando está en la gente que decide a tal o cual persona como su mandatario. De ahí el origen de esa palabra que la hemos tergiversado, permitiendo a esa clase gobernante, a esa clase política, constituirse en mandamases, siendo que la palabra lo dice mandatario, es el que obedece a los mandantes y los mandantes son los electores. No nos están haciendo ningún favor. No son nuestros salvadores. Son simplemente y deben de ser así, y así se los debemos de exigir como servidores, así como el cura Morelos. El 31 de marzo de 1812 perfiló un plan para liberar la costa del Pacífico. Ya estaba extendiendo su movimiento hacia la costa del Pacífico, Oaxaca y Guerrero. Sin embargo, un informante traicionó a Morelos en territorio tlalquista, en la región zapoteca, y envió él a don Pedro Cervantes a asediar Tepozcolula, lo que lo obligó a regresar inmediatamente a Oaxaca. Es en este momento en que despunta el genio del estratega que bullía en el interior de su cerebro. En los 3 años y 3 meses que duró el gobierno de José María Morelos y Pavón, desempeñó esfuerzos para diferenciar a civiles y militares,
Ojo, quiso devolver el poder a los electores sin cederlo a la oligarquía. Mantuvo un férreo control sobre las nuevas provincias y sobre los cuerpos insurgentes. Siguió trabajando en la integración de la nación, suprimiendo privilegios y monopolios, excluyendo étnicamente a peninsulares y canjeando bienes de difuntos realistas por caudales para el acervo nacional. Enriqueció entonces por primera vez las arcas de la nación, dividió las corporaciones que le ofrecieron su adhesión, organizó la Casa Nacional de Moneda y el Depósito Comercial de Tabasco, la escuadra de la Armada, y gobernó con un inmenso respeto a las garantías individuales. Esto, amigos míos, es un renglón de la personalidad y la vida de don José María que no se trata en los libros de texto, y menos en los actuales. Sí. La forma en cómo dirigió su gobierno, siendo él generalísimo. Y esto nos demostró en ocasiones incluso no solamente su inteligencia, sino su astucia política. Él procedió más diestramente que Hidalgo en el planteamiento del problema de la independencia. Nombró jefe de los insurgentes del sur a Vicente Guerrero, uno de los jefes más notables de esa zona, y miembro también del Tribunal de Indicadores. En su estado, tal como sabemos por alguna misiva del jefe insurgente o por las copias de un indulto, Morelos se presentaba como partidario de Fernando VII. Este movimiento astuto le permitía dar la idea ante las autoridades virreinales de que no estaba en contra de ellas, apoyando a Fernando VII. La cuestión es si Morelos era sincero o no en esta posición, porque pues siempre queda la duda si lo hacía por eso o lo hacía porque en realidad apoyaría el que Fernando VII regresara a Nueva España, más bien viniera a Nueva España a gobernar. Solucionó pues el problema con esto de la legitimidad de su movimiento y de su persona de forma escasamente satisfactoria para el trámite. Vamos a analizar un poco, amigos míos, la línea del tiempo, debido también a la cortedad del tiempo que disponemos al aire. Voy a dejarles los datos completos, pero en ocasiones solo mencionaré la fecha y el acto bélico. El 3 de octubre de 1811, mes después de que Hidalgo fue fusilado, Morelos publica un sermón en el que convoca a las fuerzas insurgentes a la unión de todas estas facciones con el lema Viva Fernando VII. Este cambio obedece a la intención de no romper con la monarquía española. Mismo en 1811 logra ya concertar y formar su propio ejército, desplazándose e ilustrando el uso estratégico de sus pocos recursos y la división estratégica de los frentes de batalla. Estratega nato, frente a la técnica de Calleja, que era el montón, que era la forma de hacer la guerra de los ejércitos europeos.
Viene la que es considerada el culmen de su campaña, el punto más álgido de su campaña militar, el que es la batalla de Cuautla. El enfrentamiento comenzó el 19 de febrero y concluyó el 2 de mayo de 1812. Fueron casi 3 meses de resistencia por parte de las fuerzas insurgentes y por los habitantes de Cuautla. Se dice que en ese momento o en esos momentos eh, eh, era tan escasa la munición de boca, la comida, que los soldados masticaban partes o los cinchos de las monturas o partes del calzado que utilizaban para engañar al hambre. El sitio de Cuautla fue ordenado por el general Jacobo Ugarte, comandante de las fuerzas realistas del sur, en contra de las fuerzas insurgentes. El cerco de la ciudad, decíamos, duró casi 3 meses y el asedio consiguió el objetivo de doblegar la voluntad de Morelos, prácticamente destruida. Morelos abandonó Cuautla la madrugada del 2 de mayo, prácticamente a pezuña de caballo, y las fuerzas realistas tomaron de inmediato la ciudad. Las intenciones del general Morelos eran recibir refuerzos y regresar a recuperar Cuautla, lo que nunca llegó a concretar nuevamente. Otra batalla importante fue el 25 de noviembre de 1812, asalto y toma de la ciudad de Oaxaca, y a donde se dirigió posteriormente a haber salido de Cuautla. Estuvo primero en Tehuacán y luego fue hacia Oaxaca. Durante el desarrollo de esta acción se destacó la participación de Guadalupe Victoria. Es ahí donde viene aquella anécdota de que al percatarse Victoria del poco empuje de sus soldados, aventó su espada a lo más álgido del combate y les gritó: va mi espada en prenda y voy por ella. Lo que infundió en su gente el valor necesario para tomar la plaza de Oaxaca en aquel día. La toma de esta plaza significó para la causa prestigio político, prestigio militar y además la obtención de los recursos económicos que estaban aprovisionados o estaban guardados en los estancos y en las alhóndigas de la ciudad. Tabaco, púrpura panza o grana, cochinilla grana, y consolidaron con esto la situación económica del movimiento insurgente. Aquí estableció Morelos un gobierno civil que funcionó hasta 1814. Esto ya poniendo el lema masónico como lema de ese gobierno: igualdad y libertad. Para 1813 se produjo una secuencia repetida de avances insurgentes. Era un pega y corre. Era un pega y corre para poder tener mayor movilidad y al mismo tiempo cansar a las fuerzas realistas. Sufrió una severa derrota en el Cerro del Mogote y entonces inició, en lugar de grandes ataques, grandes movimientos de tropas, una guerra de guerrillas. Aquí demostró que sus tropas podían hacer frente a las del ejército realista y ponerlos en jaque a través de esos golpes rápidos de fuerza. Y viene su beta de político y estadística. A finales de 1813, Morelos eclipsa a Hidalgo, a Ignacio Rayón y a Miguel Domínguez
solicitando al Congreso de la Anáhuac que adopte una fórmula de gobierno paisano, es decir, republicano. Foro de los que protestan, los diputados caudillos que redactan en Apatzingán la Constitución que defiende la opción del príncipe con la serie de estados y pueblos. Él, aquí es donde empieza con su idea de renunciar a ser el líder máximo, el generalísimo de las Américas, y convertirse en el siervo de la nación. Edita en este año el documento llamado Los Sentimientos de la Nación, que consiste que se convierte en su legado político, en su testamento político, como está muy de moda llamarle. Y bueno, en este programa se formaron las fuerzas insurgentes, pero también sirvió de base para el plan de Iguala que sería promulgado en 1821 por Agustín de Iturbide y Aramburu, basado en el pensamiento y en la filosofía de Morelos. En este documento prepara al plan del Congreso de Anáhuac, que ya estaba citando, en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, siendo presidente de este Congreso, el mismo Morelos. Los sentimientos de Morelos plantean la necesidad de establecer en México una nación libre. Aquí es donde se comienza a decir o a nombrar a la Nueva España como México, una nación libre, soberana e independiente, que adopte un sistema político de monarquía moderada, parte de un pacto social establecido por antiguos habitantes del Imperio Mexicano. No siempre fue republicano. En este que es su testamento político, habla de que esta nación libre e independiente adopte el sistema de monarquía moderada, que fue el sistema que finalmente Agustín de Iturbide llevó a cabo al término de la guerra en 1821. Y entonces cita al Congreso de Anáhuac, que este fue citado el 13 de septiembre de 1813. La última semana de diciembre comunicó a José María Liceaga la creación del gobierno interino y dio sus directrices. El 13 de enero se clausuró la segunda asamblea de este Congreso. La necesidad de dar mayor cobertura a las actividades insurgentes, amigos míos, garantiza la vida de los líderes que estaban apoyando el movimiento. Da esa cobertura especial para evitar que sean traicionados y con ello presos o incluso asesinados. Los 6 días siguientes eran clave para concretar una revuelta y no había tiempo para esperar los 100 sorteos. Fue por sorteo que se eligió a los diputados al Congreso de Anáhuac, conocido más como Congreso de Chilpancingo. Y así fue que Ignacio López Rayón se convirtió en jefe de las fuerzas civiles que se encargarían de la seguridad de los diputados y de los jefes de esa naciente nación. El Congreso donde se proclamó esta independencia de la América septentrional, fue compuesto por 42 diputados que representaban a México, 26 estados y el Distrito Federal. 15 de los diputados presentes en el Congreso de Chilpancingo
dirigían los ejércitos insurgentes, incluyendo al mismísimo generalísimo Morelos. Presidente del Congreso, José María Lisiaga. Secretario de Actas, José Espinosa de los Monteros. Y 3 comisiones, la de Guerra, Relaciones Exteriores y una denominada de Hacienda, Justicia, Iglesia, etc. De ahí surge la Constitución de Apatzingán. Esta Constitución, que es el primer documento jurídico que da personalidad a nuestro país, fue hecha por esos diputados bajo la guía del padre Morelos, y estaba claro, al aceptar ser el líder de todo el movimiento, siendo servidor de la nación, siervo de la nación, es un siervo de la nación. Ahí toma protesta con ese nombramiento. Ahora, bueno, pues se ha tergiversado el término y le llaman servidores. No, él era siervo de la nación. En el más amplio y profundo sentido de la palabra, en donde la humildad no deja cabida al más pequeño sentimiento de soberbia o de autoritarismo. Esta servidumbre lo convertía en simplemente representante de sus mandantes. Por eso son mandatarios. Y meramente depositario comisionado de sus facultades. Era el sentido de la fórmula por el cual el Congreso la considera como poder supremo de la nación en ausencia de una soberanía nacional. Morelos emitió una serie de documentos durante su vida en campaña, creó leyes civiles, leyes militares, creó también la organización interna de ese primer ejército, creó un cuerpo de granaderos, 2 compañías de zapadores, prestación obligatoria del servicio de correos y la ruta que estos correos deberían de seguir a través del país. Se ocupó de establecer una adecuada administración civil dentro de las zonas ocupadas. Y viene la gran pregunta, queridos amigos y queridos hermanos. ¿Morelos fue masón? La primera versión es que el padre Morelos fue iniciado por el destinatario de una publicación masónica que manejaba, además de la masonería, la Orden del Temple, a la cual también Morelos había pertenecido. La segunda es que Morelos fue blanco del interés secreto por activos de la masonería de la época. En un escrito del teniente Teodosio Hermino Maldonado, se afirma que el primer grado del padre Morelos se ignora. Le pasó lo mismo que a mí, que no encuentro mi acta de iniciación. Pero pronto lo ascendieron al grado 33. ¿Por qué? Vamos a ver y tratar de despejar un poco esto. Morelos tuvo interés y contacto con la masonería y no cabe duda de que incluso dirigió su gestión a través de escuadras y compases. O sea, se condujo entre la escuadra y el compás. En Oaxaca, su colaborador, el historiador Carlos María Bustamante, confirmó que hubo una alianza secreta con Antíoco Sierra y poco tiempo después se convirtió en mártir en el patíbulo, masón alto y de ascendencia triple. ¿Y cómo fue que llegó al grado 33? Bien, el tiempo nos está comiendo, amigos míos, pero vamos a tratar en unos cuantos minutos de hablar
cómo fue este. Dentro del rango 33 y la supuesta equivalencia a jefe del rito escocés del Supremo Consejo de México, cuyo capítulo de maestría real de York, es decir, Congreso de los últimos maestros del orbe en la logia escocesa, el Águila, que fue su logia madre, ocurrieron los dos hechos que Morelos ganara repentinamente la gracia e incluso la dirección secreta de Valladolid, nombrando el puente del Plan de Chilpancingo, con el que Morelos enciende la Revolución de Independencia. Hay un documento intitulado Don José María Morelos y Pavón, que aspira al grado de maestro masón en este taller, el Águila, aunque los informes del Supremo Consejo se establece que no tiene grados simbólicos previos. O sea, se le ascendió, como ustedes, mis queridos hermanos, conocen la metodología que no mencionaré por su nombre, pero que ustedes la saben. Y con ello concurre al palanqueado, o a la ceremonia esta, el día que fue exaltado al grado 18. Díctase así y se subsana la necesidad de cubrir la antigüedad, presunta antigüedad, para poder aspirar al grado 33. ¿Por qué se hizo esto? Pues se hizo por la necesidad de poner a funcionar la plataforma transcontinental de la masonería, tendiente a liberar a América del colonialismo que la oprimía, permitiendo inicialmente la santa doctrina para condenar a España. De lo que se trataba, amigos míos, es de lo que ahora conocemos como el inicio de la historia negra de la conquista española. Sin embargo, pues todo lo que empieza, queridos amigos, tiene que terminar. 22 de diciembre de 1815 fue capturado. El 4 de enero de 1816 fue llevado a la ciudad de Huautla y el 5 de enero encarcelado en una torre contigua. Morelos soportó el frío cubriéndose el cuerpo con la piel de un puma y afrontando atrevidamente a sus guardianes. Decíamos, fue capturado el 5 de noviembre de 1815 en Tesmalaca, Puebla, y durante su custodia lo llevaron a la Ciudad de México, donde se le juzgó, se le condenó a ser pasado por las armas y llevado por orden del virrey Calleja a un lugar fuera de la Ciudad de México, ya que se temía que de intentar hacerlo en la Ciudad de México podría generar una sublevación de consecuencias no predecibles. Decíamos, fue internado en el convento de San Diego, en el convento de los Dieguinos, cerca a las ruinas del Templo Mayor. Esto es más o menos media cuadra del Templo Mayor, y a partir de él adoptó el curioso nombre de la glorieta al lado del convento Gabriel Moreno. Fue condenado a ser fusilado por la espalda y de rodillas y llevado, previa degradación de su condición de sacerdote y acusado de varios cargos, incluyendo traición y herejía, el virrey Félix María Calleja dicta la sentencia de muerte el 20 de diciembre de 1815. Lo sacan en carreta y lo llevan a San Cristóbal de Ecatepec, donde el día 22 de diciembre fue sacado de la prisión y puesto en un coche. Su fusilamiento tuvo lugar ese mismo día en la plaza pública de San Cristóbal de Ecatepec.
He aquí la historia, amigos míos, de esa alma, de esa alma vieja, de esa alma libre, de esa alma que buscó siempre no su lucimiento propio y personal, sino el servir a su nación. Descanse pues en paz, don José María Teclo Morelos y Pavón. Nos vemos la próxima semana platicando la historia. El oso flaco se despide con un abrazo fraternal a todos mis hermanos y esperando sus comentarios, esperando que compartan esta publicación tanto en YouTube como en Facebook y que nos comenten qué opinan de esto o si tienen otros datos o complementar o corregir.